Hola. Hola. ¿Qué tal su fin, chicos? Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Hola. Todo bien, Miss. Buenos días. ¿Qué tal su fin? ¿Cómo se la pasaron? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, tranquila. ¿No tuvieron mucha tarea? Sí. Pobrecitos. Sí, en verdad. Maestra, ¿qué clase es esta? Diseño de experimentos. Sí. Dos cositas, chicos. La primera, vayan prendiendo las cámaras. La segunda, vayan pasando lista. ¿Cómo pasamos lista? ¿Ponemos en el chat? Ajá, presente. Y no se les olvide prender la cámara. Cámaras, cámaras. Oiga, Miss, ¿se puede fijar si estoy yo con usted? Porque creo que no es... Creo que me tocaba con otra maestra. Mm, En esta no va Nico, ¿sí, Carlos? No, güey, aquí no está Nick. Ah, es que yo tampoco, entonces voy aquí. Creo. sí. ¿Cuál es tu apellido? Ochoa Arellano. Ochoa Arellano, ¿verdad? Sí. No, es José Carlos Ochoa Armenta, de esta clase. No. Bueno, nos vemos, Miss. Bye. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Hola, mi. Hola. Chicos, ya soy... ¿Sí? ¿Ya nombro lista de casualidad? La lista la nombran ustedes poniendo presente en el chat. Lo que sí veo es que todavía faltan muchos de prender sus cámaras. Hay que prender la cámara, Miss. Sí, porfis. Y si todavía estamos en pijama y despeinados, Miss, ¿podemos prenderla a la siguiente clase mejor? Solo por esta vez. Está bien, pues. Gracias. Si no, este...
Ya todos están, ya somos todos los que somos. Vamos a esperar otro ratito a ver si se conectan más. Bien, chicos, platíquenme. ¿Cómo les fue con la tarea? A mí estaba bien difícil la sopa de letras. ¿Se te hizo? Sí. Chale. ¿Y la de Excel? Es que yo vi la clase otra vez en YouTube. Ya se me hizo más fácil. Porque ya hoy empezamos tema nuevo. Okay. Ahora sí, ya entramos a lo que es diseño de experimentos. Y vamos a ver, hoy empezamos a ver estadística inferencial. ¿Ya todos listos? Y por cierto, chicos, ya les... ahorita aprovechando que les voy a compartir página de internet, ya les subí la tarea de esta semana. En la parte de materiales, aquí está el formulario y las tablas que vamos a utilizar y la presentación que vamos a ver. Y aquí en tarea ya está prueba de hipótesis, la primera parte. La próxima semana vamos a ver otra parte de la tarea. Bien, chicos, ¿se acuerdan qué es la estadística inferencial? No. Charlie, ¿me ayudas a leer? La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Ok, primera pregunta. ¿Qué es inducción? ¿Alguien se acuerda? Esta partecita de aquí, ¿alguien se acuerda qué significa? No, La inducción es cuando voy de lo particular a lo general. Es decir, a los agropecuarios no les gusta hacer tarea. Yo estoy haciendo una inducción porque a los grupos que tenía no les gustaba hacer tarea. Entonces, de un pequeño grupo, yo saco conclusiones en general de un grupo más grande. ¿Sí? Y aquí pues me está diciendo que esas conclusiones las voy a sacar de las propiedades estadísticas de un grupo. ¿Dudas con esta primera parte? No, Miss, todo bien. Ok. Otras dos definiciones importantes. ¿Qué es la población? Número total de datos. Todo lo que estás Una estudiando. muestra. Ajá. ¿Me podrían dar un ejemplo de población? O sea, En su ciudad, ¿cuántas personas hay? Ok. ¿Y qué sería la muestra? Las personas que tienen COVID. Ok. Bien. Cuando hablo de toda la población, voy a hablar de parámetros. Ustedes saben que realmente
yo no puedo o es muy complicado sacar de toda mi población los datos estadísticos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del COVID, que ya pusieron como ejemplo. Para yo hacer un censo e ir con todas las personas, hacerles una prueba de COVID y ver quiénes realmente la tienen y quiénes no, sería un proceso sumamente largo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo quiero saber la media, la varianza y la proporción de mi población. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar una muestra y a esa pequeña muestra, ahora sí le voy a sacar la media, la varianza y la proporción, porque no es lo mismo sacarlo a no sé cuántos millones de mexicanos haya, que sacarlo nada más a ciertas personas, por ejemplo, 50. Y con 50 personas a las que yo haga el estudio, ya puedo inferir en toda la población, que es lo que realmente se está haciendo ahorita. Cuando yo puedo conocer o puedo calcular estos, se van a llamar estadísticos. Y cuando no los puedo calcular, entonces son parámetros. ¿Dudas con esta parte? ¿Puede repetirlo, porfa? Sí. Cuando yo puedo calcular todas estas medidas, les voy a llamar estadísticos. Si no lo conozco, entonces le voy a nombrar parámetros. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ahora, así es como trabaja la inferencia. Yo tengo una población a la que es la que quiero estudiar. Entonces, aleatoriamente, es decir, al azar, voy a hacer mi muestra. En el ejemplo del COVID de aquí de México. De todos los estados, voy a agarrar a una cantidad de personas. ¿Para qué? Porque si yo agarro, por ejemplo, de un solo estado y este estado está más contaminado que otros, entonces mi muestra no va a ser representativa. ¿Por qué? Porque tienen mayor probabilidad de que salgan infectados. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, ya una vez que tengo mi muestra, le voy a calcular todos los estadísticos que pueda y ahora sí, con esos estadísticos voy a hacer una inferencia sobre los parámetros de mi población. Si se fijan, es como un circulito vicioso. ¿Dudas hasta el momento? Bien. No, Si no hay dudas, continuamos con la hipótesis. José Carlos, ¿me ayudas a leer? ¿Quién, maestra? José Carlos Ochoa. Pues si quiere yo leo, que no sirve su micrófono. Sí, por favor. Una hipótesis estadística es una afirmación sobre los valores de los parámetros de una población o proceso, que es susceptible de probarse a partir de la información contenida en una muestra representativa que es obtenida de la población. ¿Dudas con esta parte? Sí queda clarísimo, ¿no? La hipótesis es algo que voy a afirmar y que tengo que demostrar que la afirmación es correcta. Bien, aquí hay tres cosas importantes con la hipótesis. Uno, siempre voy a tener dos tipos de hipótesis. Siempre. ¿Por qué? Porque al aceptar una, automáticamente rechazo la otra. Y viceversa. Si rechazo una, automáticamente acepto la otra. Otro de los puntos importantes son los tipos de errores que puedo cometer en mi investigación. Y por último, ¿qué criterios voy a tomar en cuenta para poder rechazar o aceptar mi hipótesis? Bien, empecemos con los tipos de errores.
Si yo rechazo mi hipótesis nula y esta es verdadera, se le conoce como mi error tipo 1. Y si al contrario, yo acepto mi hipótesis nula y resulta que esta es falsa, entonces es mi error tipo 2. Estas probabilidades son sumamente importantes porque cada una de ellas me va a decir cuál es la probabilidad que tengo de cometer uno de los errores. Y con la que más me voy a enfocar va a ser en cometer un error tipo 1. El cometer ese tipo 1 se llama nivel de significancia. Y si al 100% le quito ese error, entonces es mi nivel de confiabilidad. ¿Dudas con esta parte? ¿Qué quiere decir con confiabilidad? Por ejemplo, bueno, para empezar aquí una disculpa, no pude poner alfa, por eso puse A. Pero yo, por ejemplo, mi nivel de significancia es que tengo un 5% de cometer un error. Que yo rechace la hipótesis nula y esta sí sea verdadera. Entonces, si tengo un 5% de error, tengo un nivel de confianza del 95% de que estoy haciendo las cosas bien, de que no hubo error. Y siempre, obviamente aquí por la misma fórmula se entiende, ¿cierto? El nivel de significancia más el nivel de confianza siempre me van a dar el 100%. Ok. Entonces, sigamos con la presentación. Ok, estos son los parámetros que les mencionaba. Que son los que me van a ayudar a rechazar o aceptar una de las hipótesis. En esta parte, yo voy a trabajar con una muestra con un solo parámetro y lo voy a comparar con un criterio que yo ya conozco. En esta primera parte son todas las hipótesis que puedo plantear. La parte en medio son los estadísticos de prueba y la última columna son los criterios de rechazo. Si se fijan, hay por ejemplo dos T. T sub 0, que es el que yo calculo, y un T alfa entre 2, que este es mi, ¿cómo se llama? Mi estadístico de tabla. Ya un poquito más adelante vamos a ver qué diferencias tienen. Y también puedo comparar dos parámetros. Es decir, ya no voy a utilizar un parámetro que conocía, sino que ahora voy a tener dos muestras. Si se fijan, estas tres, esta y esta aparentemente son iguales. Pero cada una tiene sus diferencias. Si se fijan, en la parte de la fórmula, las tres fórmulas son diferentes. ¿Sí? ¿Cómo iguales? Si se fijan aquí, las hipótesis son iguales. La media 1 es igual a la media 2, la media 1 es diferente a la media 2, y aquí son iguales. La media 1 es igual a la media 2, pero voy a considerar diferentes cosas. En el formulario que le subí especifica cuál es cuál, pero aquí, por ejemplo, en la primera no me importa que sean, que las varianzas sean diferentes. Yo voy a considerar que las dos varianzas son iguales. En la segunda es al revés, voy a considerar que tengo varianzas diferentes. Y por último, en la tercera,
van a ser pareadas. Es decir, yo sé que todos mis datos van a ser iguales. Y lo que quiero calcular, igual es en sentido de que va a tener la misma varianza y va a tener la misma cantidad de elementos, mi muestra. Pero vamos a ir viendo con calma cada una de estas, ¿cómo se llama? De estas fórmulas. ¿Puedo continuar? Sí. Ok. Para hacer todo el análisis de hipótesis, lo voy a dividir en dos partes para que sea un poquito más, más fácil de entenderlo. Los primeros 3 pasos que tengo que hacer son, primero, identificar qué datos estadísticos me están dando, ya sean poblacionales o sean de la muestra. El segundo punto es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de cada uno de los ejercicios. Es decir, ¿qué es lo que quiero probar? Y por último, voy a definir el estadístico de tabla. Bien, ahora, si se acuerdan, les dije que había 2 tipos de hipótesis, ¿cierto? Marco, ¿me ayudas a leer la hipótesis nula? Hipótesis nula. Se plantea que las variables a medir son iguales. Es decir, aquí las medias van a ser iguales, las varianzas van a ser iguales. Siempre, siempre en la hipótesis nula, los parámetros tienen que ser iguales. Y en la hipótesis alternativa, Carlos, Hipótesis alternativa. Se plantea el caso contrario. aquí tan sencillo como eso. Y a lo que les había dicho, o se rechaza o se acepta. Y en cuanto se rechaza una, se acepta la otra. Normalmente, mi hipótesis alternativa es la hipótesis que yo voy a defender como investigador. ¿Sí? Y bueno, la prueba de hipótesis, como les había mencionado, rechaza o acepta. Y bueno, vámonos a unos pequeños ejemplos. Majo, ¿me ayudas a leer? Se quiere probar que ha habido un cambio en el peso promedio de la variedad Elvira de las berries. Se sabe que su peso promedio es de 7.28 gramos. Entonces se tomó una muestra de 20 piezas y su peso promedio fue de 6.7, con una desviación estándar de 1.12. Para probar esta afirmación, utilice un nivel de significancia del 98%. Ok, entonces, según las reglas que vimos, el primero de los pasos es identificar cada uno de los datos que me da, ¿cierto? ¿Qué datos me está dando? Media de desviación estándar y pues, el porcentaje de significancia. Entonces, la media muestral, ¿cuál es? 6.7. Es el 20, ¿no? ¿Eh? Ajá, es de la muestra, de las 20 piezas. ¿Y cuál es la desviación estándar de la muestra? 1.12. ¿De qué tamaño es mi muestra? 20. ¿Y contra qué lo voy a comparar? Es decir, ¿cuál es la media poblacional que tengo? 6.7. No, 7.28. Así es. La de 6.7 es la muestral y la quiero comparar con un valor que yo ya tenía de una investigación anterior que me dice que es de 7.8. Ahora, el nivel de significancia, que de hecho aquí está mal, ¿eh? Este no es el nivel de significancia. ¿Cómo se le llama cuando te dan el 98? Grado de confianza. Ajá. Entonces, mi nivel de significancia, ¿de cuánto es?
del 2% o del 0.02, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1 menos alfa me da el 98%. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No. Ok, ahora la siguiente parte del problema. ¿Cuál es la hipótesis nula de este problema? Que todas las berries pesan 7.28 gramos. Así es. Que la media poblacional, la media muestral es igual a la media poblacional. Y entonces, ¿cuál sería mi hipótesis alternativa? Que la moda muestral es diferente a la media. La media, perdón, muestral es diferente a la media. Correcto. Y con eso ya tengo mis hipótesis identificadas. Si se fijan, hay dos maneras de representarlo. La verbal, que es la que me dijeron, y la estadística, que es la que escribí. En los trabajos quiero las dos. O sea, la estadística y la verbal. Ajá, o sea, que escriban ¿cómo se llama? La oración completa. Que el promedio de la variedad de Elvira, bla, 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 bla. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿dudas? Pero ¿cómo supo que la hipótesis nula era eso? ¿De que eran La iguales? hipótesis nula siempre para tener como que un punto de partida, siempre van a ser iguales. Ah, ok. Ok. Y la alterna, pues es siempre cuando cambia. Así es. Pero tengan cuidado, porque en el caso anterior, yo lo único que dije es que eran diferentes, pero no especifiqué cuál era mayor o cuál era menor. Entonces yo puedo tener una hipótesis alternativa donde solo tome uno de los sentidos, que sea mayor o que sea menor. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Entonces, no nada más es decir, son iguales o son diferentes, sino que son iguales o son diferentes o una es mayor que la otra o una es menor que la otra. Ok. Bien, ¿quién me ayuda a leer el siguiente problema? César. Datos pasados indican que la cantidad de dinero que envían los inmigrantes mexicanos a sus familiares tiene una desviación estándar de 1.4 pesos. Si los envíos de una muestra aleatoria de 12 inmigrantes tuvo una desviación estándar de 1.75, se puede concluir en el nivel de significancia de 0.01, que la desviación estándar del dinero recibido en México por sus parientes es mayor que la conocida anteriormente. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los datos? ¿Qué datos me están dando? Desviación estándar de 1.75. ¿Esa desviación estándar de 1.75 es muestral o poblacional? Esa es la Muestral. muestral, ¿no? Así es. Y 1.75. ¿Qué otro dato me están dando? La desviación estándar de 1.4, ¿Y la qué más muestra, me están diciendo? la muestra aleatoria 12. O sea, la población. ¿Y cuál es? Un nivel de significancia de 0.1. Uh-huh. ¿Y cuál sería mi nivel de confianza? .99. 98%.
Así es, 0.99 o 99%. Bien, ahora sí, ¿cuál es mi hipótesis nula? ¿Puede volver a explicar eso? Es que no lo entendí 100%. ¿En cuál? En la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre voy a igualar las medidas. Es decir, aquí lo que quiero comparar son las desviaciones estándar, ¿cierto? Sí. Entonces, mi hipótesis nula me va a decir que la desviación estándar de mi muestra va a ser igual A la desviación estándar. Sí. a la poblacional que ya me están dando. ¿Sí? Acuérdense que normalmente conozco este poblacional porque ya se hizo un estudio anterior y lo que se quiere comparar es, bueno, ¿sigue igual o ya afectó? ¿Va? Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis alternativa? La desviación muestral es mayor a la desviación estándar. ¿Mi desviación qué, perdón? Muestral. No. Es mayor a la poblacional. Si se fijan, el mismo problema me va a decir qué es lo que quiero medir. Si es mayor, si es menor, si es diferente. ¿Alguna duda con estos dos problemas que llevamos? ¿Ninguna? No, maestra, todo bien. Ok, siguiente problema. Cristian, ¿puedes leer el problema? Sí, se pesaron dos variedades de manzanas y los datos se presentan a continuación, con varianza poblacionales que se suponen iguales. Prueba que hay diferencias entre las medias si una de las variedades tiene una media de 210.17 gramos, 32.8 desviación estándar y 22 manzanas. La otra variedad tiene una media de 215.33 gramos, 24.01 de estándar y solo se midieron 10 manzanas con un nivel de confianza del 98%. Ok, Ana, ¿me puedes decir ahora qué es lo que quiero comparar? Ana, ¿estás ahí? Sí. No sé si hay diferencia en las medidas. ¿Qué pasó? No escuché. Diferencia entre las medidas en peso de una manzana, de una variedad de manzana de otra. ¿Y qué diferencia tienen con los problemas pasados? Que el otro no. Miss Ana le acaba de mandar mensaje en el grupo. Ay, que no sé por qué no me quiere abrir ¿Me puede leer el chat? No me lo quiere abrir. Dice como que no le deja poner el micrófono. Ah, ok. Ah, ya me salió, que creo que está trabado. Ok, entonces, ¿cuál dijimos que era la diferencia con los problemas anteriores? Más grande. Si se fijan,
¿cuántas muestras tenía en los problemas anteriores? Solo una. Una. Y lo hacía con un comparativo de investigaciones anteriores, ¿cierto? En este problema ya cambié todo mi concepto. Ahora lo que voy a hacer es comparar dos muestras. ¿Sí? Entonces, en la muestra 1, ¿qué datos me da? Una desviación estándar de 32.8. Media. Y el tamaño, ¿cierto? Entonces tengo una desviación de 32.8. Una media de Una media de 210. Ajá. 17. Y una muestra. Una muestra de 20 manzanas. Y en mi muestra 2. Es una desviación del 22.01. 24.01. Una muestra. Una media de 215.03. 3.3. N igual a 10. Y la población igual a 10 manzanas. Y me está pidiendo un alfa del 98. 98%. Ese es el nivel de confianza. Y el nivel de... .02. Exactamente. Y ahora sí van a cambiar mis hipótesis. ¿Cómo va a ser mi hipótesis nula? Mis medias van a ser iguales. Y mi hipótesis alternativa, M1 mayor a M2. M2 mayor a M1, ¿no? van a ser nada más diferentes, ¿no? Igual o diferente. Bueno, sí. Aquí prueba que hay diferencia. Pero no me está indicando si alguna es mayor o es menor que la otra. Nada más me dice que sean diferentes. ¿Va? Okay. ¿Dudas con este problema? Entonces, solo lo que tenemos que hacer es poner las hipótesis y ya, es todo. Sí. Hacer cálculos. No, ahorita no. Ahorita, como les dije, vamos a ir checando todos los problemas paso por paso que se hace. Ahorita llevamos los dos primeros pasos, ¿cierto? Identificar todas las variables, todos los datos que me dan y plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Algo que también tienen que checar es que me dice que aquí está suponiendo varianzas iguales. No sé si se acuerdan que en la fórmula les dije que había varias maneras de comparar las medias. Esta es una de ellas, con varianzas iguales, pero puedo tener varianzas diferentes y el proceso ya al momento de hacer operaciones son fórmulas diferentes las que se utilizan. ¿Dudas hasta aquí? No. En la hipótesis alternativa, ¿por qué son diferentes? Porque aquí literal me lo está diciendo el problema. Mostrar que hay diferencias. No me importa si una es mayor que otra. Mientras sean diferentes, cumple mi hipótesis. Nos queda menos de un minuto. Faltan 2 ejemplos más, pero esos los vemos el día de mañana. Okay. Vayan checando la tarea que les encargué para esta semana. ¿Está en la plataforma? Así ¿Está en la plataforma nuestra? Sí. Sí, ya están las tareas y los formularios. Ok, igual pues... el viernes, ¿verdad? Sí. Acuérdense que siempre es una semana para hacerlo. Ok, por si se corta, bonito día, chicos. Gracias. Igualmente, maestra. Muchas gracias. Bye. Igual.